es nuevo, es mágico y tenemos un nuevo elenco. Este es el podcast de Soccer Punch Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. Este es el podcast de Soccer Punch, el podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Soccer Punch es traído a usted por El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. ¡Atención! Se acaba de meter un aficionado a la cancha. No, esperen. Alguien ha denunciado a Senegal por usar magia negra. ¡Uy! Otra vez Boca y River destrozaron el McDonald's del Obelisco. ¿Quién decidió que México va a jugar con Portugal en Estados Unidos? ¡Otra vez! ¡Alto, por favor! ¿Qué está pasando aquí? Todo esto es tan random como esta sección. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Soccer Punch Random. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los mejores mundiales que ha vivido el planeta entero. Y no lo digo porque ha sido aquí en México, no lo digo porque hayan estado figuras de talla histórica, legendaria, por decirlo de alguna forma, sino porque se metió el mejor gol en la historia de los mundiales. Pero antes de continuar, voy a saludar a mis amigos. Beto y Hugo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, listos para hablar de el que para mí es mi mundial, de hecho es mi mundial favorito. Yo digo que es está dentro del top 5 de mundiales históricos sin duda alguna. Y venía precedido de un mundial que había sido muy bueno, que fue el de España 82. Y aparte hay que tomar en cuenta todos los problemas por el que tuvo que pasar antes la FIFA para organizar el mundial. Y luego México, porque México no iba a organizar el mundial. Hugo, ¿tú cómo estás? Bien, aquí en casa, y para alentar a la gente que se quede en casa, vamos a hablar que para mí, a mi consideración, es el mejor mundial de la historia y no tiene nada que ver que se haya jugado en México. Hay muchas circunstancias por las que para mí es el mejor. Para mí los dos mejores goles en la historia de los mundiales, uno de los campeones más recordados, equipos con estrellas por doquier y varias situaciones random, como por ejemplo, vamos a empezar con el himno. México 86, México 86, donde se vive la emoción. A ver, aquí no sé si estoy yendo voy a ver el Mundial de México 86 o voy a ir con los Boy Scouts a una excursión, no sé. Sí, que estábamos esperando en familia con Chabelo. No podía haber algo más ochentero que eso. Sí, esto definitivamente más la publicidad que había en esa época. Pero bueno, vamos poco a poco. Sí. Primero hay que platicar de cómo se eligió a México, que a México no le tocaba. Sí, originalmente iba a ser Colombia el organizador del mundial, pero luego, ya que le habían dado la sede en 1974, a la FIFA se le ocurrió de la noche a la mañana ponerle unos requisitos extra. Primero que nada les pidieron dos estadios de 40,000 personas para la primera fase, y de esos 4 tenían que ser de 60,000 personas y 2 más de 80,000 personas para la inauguración y la final. Una torre de instalación en Bogotá. Además que les bajaran las tarifas hoteleras a la FIFA a partir del 1 de enero de 1986. Y un montón de cosas más políticas. Y Rodrigo Betancourt, no estoy hablando del señor fútbol, sino un primo lejano de él, Belisario Betancourt, el presidente de Colombia, dijo: no estamos aquí para complacer a la FIFA. Entonces, pues no vamos a organizar el mundial nosotros. Nosotros no, si tienen tele, pues ahí se ven. No van a contar con nosotros. Sí, entonces el 5 de noviembre del 82 fue cuando dijo realmente, así ya oficialmente, Colombia que no lo iban a albergar.
Y la FIFA ahí fue cuando dijo, bueno, ya nuestro plan A no funciona, ¿qué vamos a hacer? Empezaron a ponerle la música más rapidita de Mario Bros. cuando te faltan 6 segundos para acabar el nivel. Así es. Y pues eligieron a México, que pues mismo continente, ya tenía experiencia en mundiales. Luego el terremoto del 85 dijeron, chin, como que hay algo que no quiere que sea. Pero hay que comentar también cómo se escogió a México para hacer el mundial, porque también no era como una decisión fácil. No. Porque para empezar tenías a otros 2 fuertes candidatos. Tenías a Brasil y tenías a Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos que estaban buscando por mucho tiempo, lo comentamos en el episodio de la MLS, que por mucho tiempo la FIFA estuvo buscando los patrocinios de Estados Unidos y que el fútbol llegara a esa tierra inhóspita en aquel tiempo para el fútbol. Brasil, porque pues el presidente era João Havelange. Entonces había mano ahí, pero México tenía un aliado para que se pudiera escoger el mundial, Guillermo Cañedo, el expresidente de la América que daba miedo, y uno de las manos más turbias, ¿cómo podemos decirlo? Más turbias de Televisa. De Televisa. Estas eran las épocas donde Televisa tenía el control absoluto de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, sí, ahorita Televisa que daba miedo. Sí, o sea, todavía tienes poder. O sea, tiene mucho poder dentro de la federación. Pero en aquel entonces era absoluto. O sea, nada se hacía sin la bendición de don Emilio Azcárraga. O sea, nada. Don Emilio Azcárraga, papá. O sea, don Emilio Azcárraga mismo. Así. No se hacía nada sin. En México. De hecho, hay una historia en la elección de la sede del mundial. Y es que Guillermo Cañedo, pues se le ocurrió regalar, dicen por ahí, que se le ocurrió regalar relojes Rolex, de los más carísimos, a los votos más que podían comprometer la sede. Es decir, pues las federaciones africanas, las asiáticas y una que otra europea les regaló un Rolex para que pudieran votar por México, y de que el vote por nosotros, va a ser nuestro segundo mundial, el del 70 fue todo un éxito, Tenemos Acapulco, el Acapulco que daba miedo. Sí, cuando ahorita el Acapulco literal da miedo. Ahorita da miedo, también no es lo que iba a decir. Ahorita literal da miedo, pero ahora da miedo por otras razones. Sí, exactamente. Entonces, pues, y aparte también, como Guillermo Cañedo era parte de Televisa. También era parte le comentó a la FIFA que ellos tenían la infraestructura suficiente como para abarcar los medios, y también pues la infraestructura hotelera pues cumplía con la FIFA. En el caso de Brasil, pues sí había muchos problemas, todavía había problemas con la dictadura militar, entonces no le convenía mucho a la FIFA hacerlo, aunque su presidente era João Havelange. Entonces, pues, ¿qué pasó? El 20 de mayo de 1983 se escoge a México como sede del Mundial, y a solo 16 años del Mundial de 70. Y aquí quiero mencionar que lo que dije de los requisitos que le pidieron a Colombia, le pidieron 2 estadios de capacidad de 40,000 personas. Y ahorita vamos a hablar, cuando empecemos a repasar las sedes, que esto se ve que fue pura maniobra para no darles el Mundial, porque a nosotros nos aceptaron varios estadios muy por debajo de eso. Ya hemos mencionado una de las sedes, pero hay varias sedes surrealistas. O sea, sí se ve que la idea de FIFA era quitarle el mundial a Colombia como diera lugar. Pero aparte, pues tuvieron el segundo problema para la FIFA, el terremoto del 85. Les sale otra vez y hasta estaban pensando, nos van a cancelar otra vez el torneo. No puede ser. No, y aparte, aquí quiero mencionar otra anécdota, que cuando pasó lo del terremoto, lo primero que tenía que saber la FIFA es si los estadios estaban en condiciones para tener los partidos. Le dicen a João Havelange que sí. ¿Y qué crees que se le ocurre hacer a João Havelange? Manda una carta al país felicitándolos porque no se nos cayeron los estadios. Cosa que a José Ramón Fernández no le hizo gracia y le contestó brutalmente a João Havelange, que le costó ser
vetado de torneos FIFA por un rato. O sea, por la contestación tan virulenta que le dio a que, ok, el país está sufriendo algo muy, o sea, está sufriendo una catástrofe. Y a nomás le interesa, nos felicita nada más porque no se nos cayeron los estadios. Entonces, digamos que aquí ninguno de los dos tenía razón. No. Acabar pronto. No, pero bueno, entonces ninguna de las sedes tuvo problemas y pues el mundial se pudo realizar a pesar de lo que había sucedido el fatídico 19 de septiembre del 85. Sí, y ahora creo que hay que repasar las sedes, unas repetidas, obviamente el Azteca, obviamente el Jalisco, obviamente. Y también la Bombonera, el Camp Nou, el Camp Nou de León, ¿sí? Y el Cuauhtémoc, que eran las sedes repetidas. Sí, 5 sedes. A esas 5 sedes, ahora se le agregaron la corregidora de Querétaro, que precisamente el estadio de Querétaro fue construido para el Mundial de 86. Se le agrega también el Universitario de Nuevo León, Monterrey, o sea, ya iba a ser sede del Mundial, normal hasta ahí. En Guadalajara se agregó el 3 de marzo. Aquí no sé qué demonios pasó. El 3 de ahí no sé qué estaba pasando por la mente de la FIFA decir, sí, el 3 de marzo. Incluso creo que hay una anécdota surrealista de que el 3 de marzo recibió una certificación de la FIFA en aquel entonces de que era estadio de primer mundo y te quedas como que, ¿qué? ¿En serio? O sea, sí recibió una certificación. O sea, cuando la FIFA vino aquí a México para revisar los estadios, o sea, obviamente los que ya mencioné, pues ya certificados, sí, todo bien con el Azteca, todo bien con el Jalisco, todo bien con el Cuauhtémoc, el Universitario, el Olímpico de Seúl también se anexó. Cuando fueron a Guadalajara y le dijeron, miren, pues esto es el 3 de marzo, pues, ¿qué onda? ¿Lo pueden hacer sede? Sí, claro, lo vamos a certificar. O sea, ni siquiera, o sea, ni los leaños se hubieran atrevido a tanto, o sea, ni los leaños creo que tuvieran certificado que su estadio era primer mundo, pero bueno, todavía hubo más surrealismo. No, pero todavía se pone más denso el asunto, porque nos vamos a ir al estadio Sergio León Chávez de Irapuato. Así es. Otro estadio, pues bueno, si lo comparas con el 3 de marzo no está tan mal, pero tampoco es un estadio que digas, caray, un mundial aquí. Exacto. O sea, para empezar, Irapuato. ¿cómo te ocurre un mundial en Irapuato? O sea, qué pena con las visitas. No, pero todavía nos queda algo peor. Por cierto, se te olvidó que Monterrey tenía 2 estadios, o sea, también el Tecnológico. Sí, cierto, el Tecnológico de Monterrey y el Olímpico, tu estadio favorito, el Olímpico Universitario. Pero falta el peor. Sí, falta el peor. Pero también falta el Cuauhtémoc de Puebla. No, sí. No, sí lo mencionó, fue de los que repitieron. Sí, o sea, los repetidos. Sí, porque el Cuauhtémoc también fue en sede en el 70. Pero ahora sí nos vamos con el más lamentable de los estadios, el NES 86. Aquí no sé ni por dónde empezar. Eso sí, esto sí, qué pena con las visitas. Ya deberíamos de llamarle Copenhague, ¿no? A Ciudad de Nezahualcóyotl. Así desde nuestro programa pasado. Habíamos acordado. Recordando el glorioso del episodio de Uruguay. Pero sí, digamos que todo bien con todos los estadios. O sea, todos. Menos el NES 86, el Sergio León Chávez y el 3 de marzo. O sea, te quedas... ¿Qué? ¿Qué demonios? O sea, imagínate. Yo creo que si haces un bottom 5 de estadios que han albergado mundial en los últimos 30 años... No, 40 años, perdón, porque 30 años no incluía México 86. Fácil saldrían esos 3, pero fácil. Es que también me pongo en el lugar de la Federación Mexicana. O sea, ¿a dónde podías ir? ¿A dónde podías poner las sedes? O sea, porque, por ejemplo, no existía el territorio Santos Modelo, no existía el Caliente de Tijuana, no existía, ¿qué otro te gusta? El Akron no existía, el Morelos tampoco existía, el Alfonso Lastras tampoco. Entonces, digamos que es lo que hay. O sea, ¿a dónde los ibas a mandar? ¿Al estadio de Tamaulipas? ¿A Luis Pirata Fuente? No, qué perroso. No, aparte de por sí, el problema es que varias de estas sedes, tienen climas muy calurosos, por ejemplo Monterrey, y los partidos iban a ser a las 12 y a las 4 de la tarde. Entonces,
a los partidos que hicieron en Monterrey, salvo uno, tuvieron que ser a las 4 de la tarde, que no hubiera tanto calor en teoría. Tanto. Aparte, agrégale que muchos equipos aquí vinieron con meses de anticipación precisamente para adaptarse a la altura y al clima. Y otra cosa, tenían que ser 12 porque eran 6 grupos. Y en aquel entonces se usaba que el cabeza de serie nada más jugaba en una sola sede y otra sede para el resto de los equipos. Sí, Okay. Y aquí es cuando nos vamos con los calificados, exactamente. Uh-huh. Tuvimos calificados por primera vez a Canadá, Dinamarca e Irak. Sí, nada más de esas, la única que ha repetido desde entonces ha sido Dinamarca. Las demás, ha sido, tanto Irak como Canadá, no han vuelto a aparecerse en el mundial. Entonces en el bombo 1 estaba México como anfitrión, obviamente, Italia como campeón, Alemania como subcampeón, Polonia tercer lugar en el 82, Francia cuarto lugar en el 82 y Brasil, nada raro. Ajá. Todo bien. Luego en el bombo 2... Para la época, porque ahorita Polonia, qué cosa tan más lamentable. Sí, pero Polonia venía No, de... pero Sí, ahorita no es tan lamentable como hace 10 años, pero bueno. Sí. A ver, bombo 2. Luego tuvimos en el bombo 2 España, Inglaterra, la Unión Soviética, Argentina, Paraguay y Uruguay. Ese bombo sí daba miedo. Paraguay y Uruguay, quién sabe bueno, nada más porque los que estaban después estaban peorcitos. Sí. Fue el que calificó de repechaje, de hecho. Le ganó en el repechaje. Ay, no, ahorita te confirmo a quién le ganó. Pero bueno, la ironía es que Colombia, que era el que iba a organizar este mundial, no calificó. Exactamente. Karma. Bombo 3 estaban Argelia, Marruecos, Corea del Sur, Irak, Canadá y Dinamarca. Uy, imagínate, ves ese bombo y dices, uy, con que no me toque Dinamarca. Digo, Argelia también venía de un mundial sorprendente en el 82, pero ya decías, bueno, esta va a ser llamada de petate. Y en el bombo 4, Bélgica, Bulgaria, Escocia, Hungría, Irlanda del Norte y Portugal. Y yo creo que aquí de los que sí podrían darte miedito era Bélgica y Bulgaria. Sí, Portugal que venía... No, Portugal también. Portugal venía de una Euro muy buena en el 84, pero venía con una serie de problemas que ya ahondaremos un poquito más adelante, porque lo de Portugal acá, hijo. Y Escocia, ¿te acordarás cuando hicimos el especial de Sir Alex Ferguson? Mencionamos que durante la eliminatoria se murió su técnico después de un partido de eliminatoria contra Gales, y que Sir Alex Ferguson le tocó venir aquí a México 86. Sí, le tocó Ciudad Neza, pero ya iremos más adelante. ¿Cómo quedaron los grupos? Ok, en el grupo A tuvimos Argentina, Italia, Bulgaria y Corea del Sur. ¿El grupo de la muerte o uno de los grupos de la muerte? Yo diría que más bien uno de los grupos, porque hay más. Sí. Grupo B está raro para esta época, pero antes se acostumbraba también a rifar el grupo del anfitrión. Sí, antes no se daba en automático. No se daba en automático el grupo A para que el partido inaugural lo diera. No, de hecho el partido inaugural en aquel entonces se le daba al campeón defensor, hasta que ya se dejó de dar el boleto automático en el 2002, después del mundial del 2006. O sea, Alemania fue el primer anfitrión en dar el partido inaugural. Así es, o sea, antes se usaba el partido inaugural para el anfitrión, pero luego en el 74, me parece, que fue que se lo empezaron a dar al campeón defensor, y así siguió hasta 2002. Así es. Un grupo bastante flancito, con Paraguay, Bélgica e Irak. Sí, muy, muy flan para México. Digo, el único rival fuerte en teoría aquí es Bélgica, aunque Paraguay podía complicar. Sí. Luego el grupo C estaba con la URSS, Francia, Hungría y Canadá. 2 pesos completos y 2 flanes. Sí, exactamente, porque Hungría ya no era la Hungría que daba miedo. Caso similar en el grupo D con Brasil, España, Irlanda del Norte y Argelia. Mira, otra vez digo, usando la nostalgia, a Brasil le dan el grupo de Guadalajara, porque ya sabemos que en el 70 Brasil y Guadalajara tuvieron su romance. Es un romance del que han lucrado por siglos de los siglos cada que México hace un torneo aquí. Sí. Luego en el grupo E estaba Alemania, Uruguay,
Dinamarca y Escocia. Este sí es el grupo de la muerte. Es un grupo bastante pesadito, o sea, muy, muy pesado. Y el grupo E estaba en la circunvalación de la Ciudad de México, en las afueras. Y nos faltó el F, ¿no? Querétaro y Nesa. Ah, sí, sí. Híjola. O sea, te mandaron al DF Pirata aquí, en este grupo en el E. Te mandaron al DF Piratas, Querétaro. Y nos mandaron a... no sé cómo llamarlo. Al Tepito Pirata. Sí. No, bueno, algo peor que Tepito. Perdón, si alguien es de Ciudad Nezahualcóyotl, que nos perdone, pero esto ustedes saben que es cierto. Y en el grupo F, el grupo del norte, De Monterrey. porque estaban ahí en Monterrey, y apréndanse muy bien esto porque vienen anécdotas muy peculiares. Ah, bueno, faltó decir que el grupo, el de Francia, fue el grupo del Bajío, De que Guanajuato. están en Irapuato y León. Tal vez por eso fueron las sedes, por eso dieron el Sergio León Chávez. Sí, digo, ¿qué estadio cercano le podías dar ahí a...? Sí, ni modo que le dieras el San Luis. No, Aguascalientes todavía era pueblo ferrocarrilero. Pueblo Cuatro Calles, ¿no? Sí. Entonces el grupo F con Inglaterra, Polonia, Marruecos y Portugal. Que para Marruecos y Portugal el clima se les da, pues. Sí. El clima de Monterrey. Marruecos llegó a Monterrey y dijo, ah, caray, esto es Rabat. Pero Rabat y Casablanca, pero con carne asada y multimedios. Ujú. Y chicharrón de la Ramos. Y chicharrón de la Ramos, exactamente. Ah, pero yo no comí cerdo. Bueno, entonces no, olvida el chicharrón. O sea, nada más carta blanca No, pero para los ingleses se quedaron de, ay, what is chicharrón? What is chicharrón? Y hay una anécdota que también... I want some pork chicharrón. Y aparte, hay una anécdota que a Marruecos le hicieron una carne asada en Monterrey. Lo primero que hicieron, porque Monterrey. Y uno de los delanteros, me parece que se llamaba... a ver, ahorita ubico el nombre. Wendy, me parece que se llamaba, una cosita así. Dicen que Merry, perdón, Abdelkabim Merry, así se llamaba. Este hombre se comió 14 hamburguesas en una sola sentada. Dato de vital importancia. El primero de muchos que vamos a tener en este programa. Pero bueno. Y ahora hay que recordar que en este mundial el triunfo te daba nada más 2 puntos, el empate 1 punto, la derrota 0 puntos. Ajá, y pasaban 4 terceros lugares. Ajá, los 4 mejores terceros lugares avanzaban, obviamente el primero y segundo también avanzaba. Y ahora vámonos con ¿dónde se quedaron los equipos? Porque algunos dijeron, bueno, como el caso de Argentina, que decidió quedarse como tenían a Héctor Miguel Celada de portero, de uno de los porteros de la selección, Celada aprovechó sus influencias para decirle a Emilio Azcárraga, oiga, patrón, présteme la casa, o sea... Sí, se quedaron en Cuapa. Sí, se quedaron en Cuapa, donde la mujer es guapa. Y un saludo a una amiga que tengo en Cuapa y que es de Cuapa y sí es guapa. En fin, Argentina se queda. Saludos también. Ya sé de quién hablas. Sí, Argentina se queda en las instalaciones del Club América, por ejemplo. Brasil, pues, como lo dijo Beto, su romance con Guadalajara. Alemania se queda en Querétaro. Inglaterra se queda en Monterrey. Y Portugal, ¿a dónde se le ocurrió ir? A Saltillo. O sea, le vendieron a Saltillo. Aquí tengo que mencionarlo. Les vendieron que Saltillo, que está a 45 minutos de Monterrey, iba a ser una ciudad tranquila donde podían pasársela bien, iban a tener instalaciones de primer nivel. Detecten cuántas mentiras dije en una sola oración. No, es que ¿a quién se le ocurre? Es que no sabían. Bueno, ¿contamos ya el caso Saltillo o nos veamos hasta el grupo F? No, De una vez el caso Saltillo. Ok. Pues resulta que Portugal se quedó en Saltillo y para empezar se toparon con que las instalaciones no eran las adecuadas. Segunda, cuando llegaron, un
se les presentó alguna persona que decía ser sobrino del alcalde, una cosita por así. Y les dijo, ¿saben qué? Si ustedes ya vinieron hasta acá, quieren que yo me vaya de compras por ustedes, yo voy a Laredo, que queda como a 3-4 horas de Saltillo, a hacer las compras del otro lado, ya en Estados Unidos. Y pues varios jugadores le dijeron, ándale pues, aquí te va una lana y vienes después del primer partido que tengamos en el Mundial. Pues resulta que este muchacho no se volvió a aparecer jamás. Se fue con el dinero y nunca supieron qué pasó con ese... nunca supieron qué pasó. Y pues, aparte, los jugadores se fueron a huelga después del primer partido. Mejor esa parte ya si quieres la esperamos después, para el grupo F, sí. Porque esa sí tenemos que ir pieza por pieza. Pieza por pieza, paso por paso. Bueno, entonces en el grupo A, el partido inaugural fue un entretenido Bulgaria contra Italia en el Estadio Azteca. ¡Yay! Lo único que se recuerda de ese partido fue la ceremonia inaugural, donde a Miguel de la Madrid Hurtado, el presidente de México, lo abuchearon cuando declaró inaugurado el Mundial. Por mucha gente no le perdonó jamás, y todavía no se lo ha perdonado, su pésima respuesta ante el terremoto de 1985, donde se negó a recibir ayuda. Sí, así es. El inaugural pues fue ese. Y aparte también aprovecharon para sacar el intro. Ustedes saben que pues todos los mundiales tienen un intro. Uh-huh. Para mi gusto, el intro más surrealista que he visto en todos los mundiales. O sea, Rusia 2018 se quedó... pendejo. Se quedó pendejo. O sea, vean el intro de México 86, la pirámide que va cayendo en el Estadio Azteca. Sí. Es más, es arte. O sea, es arte, pero ese arte... ¿Cómo decirlo? Bizarro. Arte feo, ¿no? Sí. Arte feo, es bastante quiche. Y es donde van llegando dos aztecas, ¿no? Me parece, al estadio. Y de pronto, sí, a la mitad del camino se les pone una camiseta de Italia, el campeón defensor, y una de México, y van corriendo por el centro del campo. Es más, voy a tratar de ponerlo en el video, en el video de YouTube, si es que no lo tiran por derechos de autor. No creo, porque está en mi canal de YouTube, mi canal personal. No creo que me tumben esa parte, pero aquí la voy a poner nada más para que sepan de qué estamos hablando. Muy bien. Bueno, entonces empató Italia a un gol contra Bulgaria. El segundo juego de ese grupo fue la Argentina, que goleó 3-1 a Corea del Sur. Sí, lo normal. Un partido doblete de Valdano. Y luego se enfrentaron el 5 de junio las dos potencias del grupo. Sí. Italia contra Argentina. Sí, iba a decir que... había mucho morbo de este partido, ¿no? Sí. En el Cuauhtémoc a las 12 del día. Iba a decir una cosa, que en el partido de Corea-Argentina a Maradona le dieron a llenar. O sea, a Maradona lo agarraron a patada a los coreanos. Fue el único partido donde realmente lo agarraron a patadas, que eso fue algo que ocurrió mucho en el Mundial del 82, donde a Maradona no lo dejaron hacer nada. Y después ya empezaron los árbitros a cuidar un poquito más a Maradona. Y ese partido contra Italia que mencionas era el tercer mundial seguido, no, cuarto mundial seguido, donde se enfrentaban Italia y Argentina. Se enfrentaban en el 74 en la primera ronda, también en el 78, y en el 82, pues, en la segunda ronda se enfrentaron. Así es. Pues había mucho morbo de este partido. Uh-huh. Porque pues también hay que recordar que, spoiler alert, se enfrentaron un mundial consecutivo más adelante. Spoiler alert. Sí, en el 90 también se enfrentaron. Pero bueno. Uh-huh. Sí, Italia pues ya sabía, los dos equipos venían con mucha experiencia en los pies. Eran dos de los favoritos para llegar por lo menos a la final. Y los italianos pues se conformaron con el empatito. Primero un gol de Altobelli al minuto 6 y luego Maradona al 34, y como que el segundo tiempo estuvo bastante soso. Sí, muy Italia. Muy Italia ese segundo tiempo. Sí, ese Italia ya venía de salida, porque varios de sus jugadores habían ganado el Mundial del 82. Todavía seguía en su versote técnico, pero ya esa era una Italia que ya era vieja. O sea, ya la defensa seguía siendo la misma del Mundial anterior, que era con Gaetano Scirea, el capitán, Antonio Cabrini y esos jugadores. Pero ya como que se empezaba a notar que a Italia le faltó el cambio generacional justo para este Mundial. Y Argentina, que llegó al Mundial
sufriendo. Llegaron empatando en el Monumental contra Perú. Y no se esperaba mucho de ellos, pero empezaron aquí en este partido. ¿Sí? Sí, de hecho, esa Argentina de Bilardo, y lo hemos comentado en otros episodios, Bilardo es la antítesis del fútbol bonito, del fútbol romántico, de ese que practicó Menotti cuando fueron campeones en el 78. O sea, esa selección con todo y que ganaron con ciertos favorcitos, con ayuditas.com, pero jugaba bien. Y esta Argentina era todo lo contrario, era resultista. Que ese 3-1 contra Corea no engaña a nadie, porque, o sea, esa Argentina no jugaba bien. Y los goles que vamos a ver más adelante también son bastante engañosos a los resultados, porque Bilardo no era fan de que juguemos bonito. Y de hecho, antes del Mundial, mucha gente, incluso en las eliminatorias, decían que fuera Bilardo, que sáquenlo, que no sirve para nada. Y se ganó varios enemigos Bilardo en aquel entonces. Sí, muy pragmático. Así es. Y luego en el Olímpico Universitario, el partido entre Corea del Sur y Bulgaria, en donde los coreanos ganaron su primer punto en mundiales. Sí, si no estoy equivocado. Sí, 1-1. Así es. Bajo Un 1-1 contra Bulgaria. Con luego aguacerazo. terminó este grupo. ¿Cómo? Que cayó un aguacerazo ese día en el Bulgaria-Corea. Mira, eso no viene aquí en la Wikipedia. Y luego cerró el grupo con partidos ya simultáneos. ¿Por qué partidos simultáneos? Porque en el Mundial del 82 pasó el partido entre Polonia y Perú, ¿no? Alemania contra Austria, donde dejaron fuera a Argelia, que fue lo que le llaman la desgracia de Gijón. En el grupo de... sí. Que no pasaban de media cancha, ¿no? Sí, exactamente. Según están los reportes. Sí, que nomás se pasaban la pelota de un lado a otro para que se acabara el partido, ya que los dos pasaban. Entonces decidieron a partir de este mundial, y se me hace la mejor práctica, que se jueguen los dos partidos a la misma hora. Tengan algo que ver o no tengan nada que ver en el siguiente, o sea, en la clasificación. De hecho, Bulgaria sí se estaba jugando algo, se estaba jugando el pase. Estar entre los mejores terceros, porque sabía que no tenía posibilidades contra Argentina o contra Italia, entonces dependía que Corea del Sur no le sacara el resultado a Italia y que subiera una mezcla de resultados que, spoiler alert, sí funcionó. Así es. Entonces Italia le gana 3-2 a Corea del Sur, siempre dando un poquito más de que los coreanos. Sí, ya sabemos que Italia le gusta ganar, le gusta ganar haciendo lo mínimo, nomás un poquito más de lo que hace el rival. Y por cierto, como dato de vital importancia, ¿cuántos goles metió Italia en el Mundial? 4, ¿ah? No, 5. En la primera fase llevamos 5. Ahorita llevamos 5. ¿Quién metió los goles? Pues Italia, ¿no? Altobelli y Cho. Autogol. Autogol. O sea, todos los goles, prácticamente los goles autoría de Italia fueron de Altobelli. Alessandro Altobelli, el delantero en ese momento estaba en el Brescia. Estaba en el Inter. Ya estaba en el Inter. Sí, y había anotado en la final del 82. Alessandro Altobelli. Y como dato curioso, Bulgaria, como ya lo dijo Hugo, pasó. Primera vez que califica a la segunda ronda y no ganó ni un... Sí, la flor de los empates con este método de clasificación. Y los 2 puntos que daba la victoria. Sí, 2 puntos. Bueno, los 2 puntos que le dieron los 2 empates contra Corea. No, pero que la victoria nada más daba 2 puntos, entonces no había tanta diferencia con los demás. Sí, porque con el otro sistema de puntuación, el actual, sí pudo haber quedado fuera Bulgaria. Sí. Pero bueno, pues vamos más adelante con los mejores terceros. Sí, que por cierto, nada más como dato curioso, Bulgaria pasó primero a una segunda fase de mundial que ganar un partido en un mundial. Hasta entonces no había ganado ni un solo partido. Su primera victoria lo hicieron hasta 1994. Entonces, luego tuvimos en el grupo B, el grupo de México,
se hacía su presentación con un estadio azteca a reventar. Sí, y como dato, la anécdota de ese partido es que no hubo himnos nacionales. Falló el sistema de sonido, pero eso no impidió. Seguramente, Pero eso no que impidió. seguramente no lo tenían con RCA, que era el patrocinador oficial del mundial. Así. Y lo que sucedió fue que eso no impidió que se cantara el himno, porque la afición espontáneamente se le ocurrió cantar el himno nacional. Los jugadores se formaron a media cancha y cantaron el himno nacional. Fue como que algo épico y algo que, bueno, motivó mucho a los jugadores, porque terminaron ganando a Bélgica. Un Bélgica que tenía un muy, muy buen equipo. Sí, y aparte con dos de los goles en esta fase de grupos más emblemáticos de los mundiales para México. Y es que Fernando Quirarte anotó, pero Hugo Sánchez anotó su primer gol en mundial, primero y único. Así es. Y Sí, su único gol en el mundial. Y aparte, pues bueno, Quirarte, pues siendo defensa, que también a veces se aventaba sus goles, pero también hay que hablar que Bélgica traía, pues como lo dijo Beto, traía buen equipo. O sea, para empezar, el portero Jean-Marie Pfaff y al capitán Jan Sulemans. Jan Kolemans, sí, y Eric Gerets, y venía un jugador que prometía mucho, Enzo Chifo, que luego sería figura después de varios años. Hubo 3 mundiales más después de este. Y con esa victoria México se ponía como líder del grupo, empatado con Paraguay, que le ganó a Irak en la Bombonera de Toluca. Sí, aquí, y en el siguiente... Espérame. Ajá. Aquí en este partido hubo polémica, en el de Paraguay-Irak, porque Irak, el gol de Paraguay fue en el primer tiempo. Y ya cuando iba a acabarse el primer tiempo, el árbitro, que era Edwin Picón, así se llamaba, Edwin Picón. Fíjate cuántos encabezados daría este tipo si robara, cosa que hizo aquí, para el diario Pásala. El árbitro era de Mauricio, o sea, su nacionalidad era de Mauricio. Y ya sabemos que cuando se va a acabar un tiempo y hay un tiro de esquina, pues dejan que se cobre el córner y ya, o sea, dejas que se cobre el córner a ver en qué acaba y luego ya pitas. Pues este árbitro dijo, no, voy a dejar. Se cobró el córner, inmediatamente pitó, y a ese momento un jugador era Radí, me parece, la estrella de Irak, mete de cabeza lo que parecía el gol del empate, pero el árbitro dijo, no, yo ya pité, no cuenta, bye bye, se me cuidan. Y pues así Irak perdió el partido, justamente por algo que es no puede decirse que es un error arbitral, pero sí es una falta de criterio. Sí, más que error, falta de criterio. Y pues robo a Irak, que le quita la posibilidad de tener su primer punto en mundiales, su primer y probablemente único punto en mundiales, porque ya después Irak no volvería a clasificar a una Copa Mundial, no lo ha vuelto a hacer hasta la actualidad. Sí, señor. Y bueno, ya ahora sí hablemos del partido de México contra Paraguay, en donde México repetía alineación. Y vamos para la nostalgia, recordar a quienes estaban, que estaba Pablo Larios en la portería, Mario Trejo, Fernando Quirarte, Félix Cruz, Raúl Cedrín, Carlos Muñoz, Tomás Boy, Javier Aguirre, Manuel Negrete, Luis Flores y Hugo Sánchez. Y la banca. La banca tenía a Miguel España, a Alejandro Domínguez, al Abuelo Cruz y a Carlos Hermosillo. Carlos Troncosillo y Olaf Herrera, que era el portero suplente. Así es. Sí, y México se fue arriba en el marcador muy temprano. Sí, con un gol de Javier Flores. No, Luis Flores, Luis Flores. De Luis Flores. Se me fueron los cables, discúlpenme. Sí, Luis Flores. Luis Flores, de Pumas. Que también gol emblemático. En la historia está considerado de los mejores goles. Y también el festejo fue emblemático. Sí, que saltó la barda. Que saltó la valla publicitaria cuando se festejó el gol. Y luego Paraguay empató a 5 al final con gol de Julio César Romerito. El que para muchos es el mejor jugador que ha dado Paraguay a lo largo de su historia. Y también pues hay que hablar de
un penal que hubo en ese partido, que ya lo hemos comentado en otros episodios. Sí. El penal que... último minuto, Hugo Sánchez tiene un penal y Roberto Fernández, el portero paraguayo, se lo tapa a su derecha. Se estrella el balón con el poste después de tocar con el arquero. Y Hugo Sánchez, además de fallar ese penal que pudo ser la victoria, comprometió dos cosas. Primero, la calificación, en primer lugar. Y segunda, que contra Irak no iba a poder jugar porque lo habían amonestado en el partido contra Bélgica y en este partido contra Paraguay. Entonces, Hugo Sánchez no iba a estar en el partido decisivo contra los iraquíes. Y en el otro encuentro, Irak perdió contra Bélgica 2-1, dejando todo cerrado porque México tenía 3 puntos, Paraguay tenía 3 puntos y Bélgica tenía 2. No, también tenía 3. No, tenía 2. Tenía 2 porque sí perdió contra México. Entonces jugaba Paraguay contra Bélgica, que empataron a 2 goles. Sí, y México tenía que jugar contra Irak. Sí, con un gol que con un ángulo bastante complicado para Quirarte, que incluso el mismo Sheriff dijo en alguna vez que dijo, yo ese gol yo creí que no lo iba a meter. O sea, Quirarte ya lo tenía pronosticado que lo iba a fallar. Pero pues estás enfrentando a un portero iraquí, o sea, que tenía cara de terrorista, por cierto. Comentario racista del día. Comentario racista, empezamos y pues sí, para la fortuna de Quirarte entra la pelota y pues es el único gol. Sí, ese portero, por cierto, Fatah Nassef, así se llamaba, era su primer partido en el Mundial, porque los otros 2 partidos los atajó Rad Mahmoudi, que era el capitán, por cierto. Pero por alguna razón se les ocurrió a los iraquíes cambiar de portero para el partido contra México. No sé por qué. Quizá porque Fatah era el portero más experimentado de los 3 que llevaban. Y se les ocurrió echarlos a la Azteca contra México. Digo, jugar en el Azteca a jugar en el MS-10 es algo distinto. Sí. A mí se me hace que dijeron, no, pues ya vinimos acá. Que se divierta un poco el muchacho, ya. Y ya está viejito, ya se va a retirar, pues vamos a que juegue el Mundial. Algo así como pasó en Egipto en el 2018. Algo así. Entonces, pues sí, México cambió un poco la alineación, jugó Rafael Amado, Carlos de los Cobos, entró un rato el Abuelo Cruz, Armando Manso estuvo un rato en la banca, estuvo todo el partido en la banca, y con ese empate entre Paraguay y Bélgica le dio a México el primer lugar. En segundo quedó Paraguay y tercero Bélgica. Así es, y Irak se regresó a casa a tenerle que rendir cuentas a Uday Hussein, el hijo de el dictador Saddam. Y aquí se viene una de las leyendas negras de este mundial, que los jugadores, salvo Radi, que era el que anotó, Ahmed Radi, el que anotó el gol contra Bélgica, fue el único que se salvó porque a todos los demás los torturaron. Porque Irak y porque dictador Hussein. Sí, y aparte que pusieron el himno de México 86 3 horas seguidas. O sea, estábamos hablando de terrorismo y aquí les aplicaron también terrorismo. Sí, a ver, terrorismo tenían suficiente con haber ido a Toluca, para empezar. O bueno, no. Es que mira, o sea, está bien, es Irak, ok, están las cosas feas allá, pero todavía que vienen a México, no les puedes complacer con una bonita sede, los mandas a Toluca, eso ya, o sea, ¿quién es el terrorista aquí entonces? Es que hay muchos terroristas aquí en esta historia. Sí, o sea, Irak no tuvo la culpa de nada, simplemente su único delito fue amar. Y aparte, oye, yo no sé qué demonios estaban pensando la gente de Adidas cuando les dio los uniformes a Irak. O sea, ve los uniformes con los que jugó Irak este mundial. Dime en qué demonios en qué cabeza te cabe mandarles esos 2 uniformes. Explícame cuál es el sentido. A ver, ¿de qué color es la bandera de Irak? Rojo, negro y blanco. Y blanco con estrellas verdes. Ok, pero los mandas en azul celeste y en amarillo. ¿Cómo por qué? Quisieron hacer como un Italia, pero no le salió. No, le salió muy lamentable. O sea, fue asqueroso. O sea, multa de Fashion Police.
Sí, o sea, no, dos uniformes que no tenían absolutamente nada que ver. Contra México usaron el celeste, me parece, y contra Así es. Bélgica Contra también. Paraguay usaron el amarillo. Así es. Sí, señor. Y Vámonos bueno, nos vamos al grupo Nos C. vamos al grupo C, del de Guanajuato. el de Guanajuato. Donde, En donde en León, Francia le ganó 1-0 a Canadá. sí, un partido donde Jean-Pierre Papin, que era el delantero titular, ay, cómo se cansó de fallar este muchacho. Tuvo una tras otra. O sea, el partido fue disparejo totalmente, pero el 1-0 nada más fue porque Papin no anduvo en su día. Y bueno, en el Sergio León Chávez, la Unión Soviética contra Hungría se sentían como en casa por la... Es que Irapuato era lo más Europa del Este que le podías ofrecer a la FIFA. Sí. Les dijeron, a ver, ¿qué lugar parece comunista de todos los que tenemos en México? A ver, tenemos 12 sedes. Ah, pues Irapuato, ándale, vamos a mandar a la Unión Soviética a Irapuato. Mira, los dos países eran comunistas en aquel entonces. Y en el partido... Sí, o sea, y la Unión Soviética sigue que pensando, ay, mira, esto se parece a Moscú en verano. pero con fresas. Pero con fresitas. Es un poquito más bonito que Siberia. Sí, mucho más bonito. Y encima, aparte para hacérselo sentir en casa, o sea, les echaron Hungría y se sintieron como si estuvieran en 1956 invadiendo Budapest. Porque vaya, o sea, sí, pues, si no lo saben, la Unión Soviética invadió Hungría en el 56 y vaya paliza que les pusieron. Les pasó todo el ejército rojo a los pobres húngaros. Al minuto 4 ya iban perdiendo 2-0 los húngaros. Pero al minuto 25 ya iban 3-0. Goles de Jakoben, aparte nadie repitió. Jakobenko, Alienikov, Belanov, Yaremchuk, Dadja y Rodionov. Sí, fue el único que repitió. No, porque fue Jakobenko, ¿no? No, sí. No, Yaremchuk fue el que repitió, fue el que hizo doblete. No, fue Jakobenko, Alienikov, Belanov, Yaremchuk, Dadka y Rodionov. Fueron 6. 6 anotó. Bueno, fue autogol. Como el Dinamo de Kiev disfrazado con uniforme soviético. Sí, de hecho eran 14 jugadores del Dinamo de Kiev. O sea, 14 jugadores. O sea, básicamente llevaste al Dinamo de Kiev a México 86 reforzado con Rinat Asayev y alguno que otro. Por cierto, hasta el técnico era el técnico en aquel entonces del Dinamo de Kiev, Valery Lobanovsky. En aquel entonces, aparte comunista, le dijeron, oye, tu camarada Lobanovsky, tú te vas a aventar el trabajo de dirigir a la Unión Soviética y al Dinamo de Kiev. Si te gusta, qué bueno. Y si no, pues ahí tenemos un gulag en Siberia esperándote. Y él pues dijo, jalo. Sí, aparte Jalovsky. Y aparte la cara de malo que se cargaba este señor, o sea, yo la neta lo veo y digo, no, ni de broma le digo que no a nada. O sea, si me dice, te tiras de un puente, yo no le digo que no. Ve la cara de malo que tiene, o sea, de dictador que tenía este señor. O sea, tiene cara de espía de la KGB y que te va a matar. Parece villano de James Bond. Sí, de hecho, porque todos los villanos de James Bond tenían que ser comunistas en aquel entonces. Pero bueno, moving on. Sí, porque después Francia empata en el Nou Camp a la Unión Soviética. Muy buen partido, por cierto, este. Sí, una Francia que tú la ves y pues ves el plantel y sí, o sea, es de envidia el plantel, pero con unos resultados, híjole, que apenas y daba para... Sí, apenas daban 5 para el peso. Sí, esta selección de Francia se esperaba mucho porque había sido campeón en la Euro del 84 y venía con una buena generación, pero ya venían varios de sus titulares de salida. O sea, Platini ya venía de salida, Alain Giresse también venía de salida. De hecho, eran veteranos desde el 78, habían jugado el Mundial 78 y 82, y Jan Tigana también. Y a este equipo se le añadieron jugadores como Luis Fernández, por ejemplo, el contención,
Que por cierto, Luis Fernández ha dirigido hasta la selección de Israel ha dirigido. O sea, este tipo ha dirigido en los lugares más random del mundo. Ha dirigido al Cáncer, al Paris Saint-Germain cuando no daba miedo, al Athletic de Bilbao, al Español, al Rayan, al Beitar de Jerusalén, al Betis, al Reims, a Israel y a Guinea. Sí, Amén. más raro y más random imposible la carrera de técnico de Luis Fernández. ¿Cómo de que no? ¿Cómo no? Que por No cierto... retes a los técnicos franceses en cosas random. Ah, sí, por supuesto que no. Y por cierto, Luis Fernández fue el que anotó el gol en este partido contra los soviéticos. Así es. Luego tuvimos que Hungría le ganaba 2-0 a Canadá. Pretends to be shocked. Sí. Y luego, pues, para definir el grupo, Francia golea 3-0 a Hungría en León. Sí. Espera, ¿había algo que definir en este grupo? Pues, Sí, ¿quién era primero sí, y se quién había. era segundo? Sí, se veía. Bueno, eso sí. Y Hungría también se estaba jugando el pase a como tercer lugar. Así es. Los soviéticos sí vieron a Canadá y dijeron, bueno, esto no es hockey sobre hielo, donde nos podía dar problemas Canadá, pues voy a mandar a toda la banca. Mandaron a puro jugador, literal, a toda la banca y a Oleg Blokhin, que era como que la estrella que ya se estaba retirando. Que aparte fue capitán en ese partido. Uh-huh. Sí, él era la estrella antes, pero ya venía ya de salida. Sí, por ejemplo, lo que mencionamos hace rato en el grupo A, si hubieran sido 3 puntos por victoria, Hungría hubiera terminado como mejor tercero que Bulgaria. Que Bulgaria y otro más que ahorita vamos a mencionar en un rato más. Así es. Bueno, grupo D. En Guadalajara, este es el grupo de Jalisco. Así es. Y empezamos con los fuertes del grupo, en donde Brasil le ganaba 1-0 a España con un gol de Sócrates. Sí, con polémica Tenía también. Sócrates. Con polémica arbitral. Sí, Sí, que era un gol que no le dieron a España. Un gol de Mitchell. Por tu Mitchell, Hugo. Ay, la flor de Mitchell. Aquí no tuvo la flor. Sí, saca un disparo de larga distancia. La pelota pega en el travesaño y parece que pica adentro, pero el árbitro, que era Christopher Bambridge de Australia, dijo: yo no vi un canguro, así que esto no es gol. Sí, y que por cierto, hay que mencionarlo, una España que también era un equipo del que se esperaba mucho. Digamos, desde como que fue el inicio de estas tantas y tantas y tantas y tantas generaciones fallidas de España, porque sí traía su buen paquete, o sea, tenía su Bizarreta, tenía a Camacho, al mismo Mitchell, tenía a Butragueño. ¿Y quién más te gusta? Goicoechea también. Sí, Anthony Goicoechea, mejor conocido como el carnicero de Bilbao, el que le fracturó la pierna a Maradona. Sí, un tipo de esos que la barrida más bajita que te ponía te la hacía a la altura del muslo. Y Brasil también llegaba con una generación donde, bueno, Brasil había tenido problemas en la eliminatoria y por eso regresaron a Tele Santana, que era el técnico del 82. Se había ido después de ese Mundial de España. Lo regresaron. Y venía con una generación que, bueno, ya había dado lo mejor de sí en el 82, que desgraciadamente no les alcanzó para más. Pero venía ya también con varios jugadores de salida, como Zico, por ejemplo. Zico aquí era ya era banca en este Mundial. Por cierto, aquí tienes un dato de vital importancia, Gillo, ¿no? Así es, estaba el lateral izquierdo, que era Branco. Sí. Ese jugó en el Mundial del 94, pero ese no es el importante. El portero suplente, Emerson Leao. ¿Soy en lo correcto? Sí, Emerson Leao. Sí. Muy bien, es que luego se me van los nombres, ustedes ya lo saben. Uh-huh. Pues es el único jugador que ha estado presente en 2 mundiales del mismo país. Así es. Porque fue portero suplente también en el 70. Así es. Y luego jugó en el 74, 78 y en el 82, ¿no? No, en el 82 él no fue por alguna razón. No sé por qué. ¿En el 82 no fue? Sí, no lo Sí, porque no había sido 5 veces mundialista y no está en estos libros de récords. Sí, no. Y al 86 ya lo mandaron nada más como quien dice así nada más para hacer el grupo, como Jorge Campos en 2002. Nada más. Aunque no creo, con la actitud que tiene, como es Emerson Leao, yo no creo que sea el tipo más hace grupo del mundo, porque es un tipo de esos que no se queda callado. Ya como técnico lo hemos visto.
Y luego, en el 3 de marzo de Guadalajara, Argelia e Irlanda del Norte empataban a 1. ¿Qué partido tan random tenemos aquí en los mundiales? En un estadio tan random. Y En el aparte, 3 de marzo. lo que estábamos comentando, mira, la FIFA algo tenía en este mundial que dijo, quiero hacer sentir a los soviéticos como en casa. Y mandaron a un árbitro soviético a este partido. O sea, por si ya no hacía... ¿Pitaste un partido mundial? Sí, ¿en dónde? En Guadalajara. Pero sí, ¿pero en qué estadio? En el 3 de marzo. O sea, pobre, qué manera de arruinarle la vida a la gente. Es que no pueden tener nada bonito. Sí, o sea, este tipo yo creo que dijo, mira, un estadio igual que los que tengo en casa, igualito. Se está cayendo igual. Y con gol de Jamel Zidane empataron a 1 gol. Jamel Zidane, que no tiene nada que ver con Sisu. Así es. Pero que jugó 2 mundiales, porque Argelia venía fuerte. Era la época fuerte de los equipos árabes. Sí, sí. Antes de que llegaran Nigeria, Costa de Marfil, Ghana. Sí, en aquel entonces los equipos del África árabe eran los que dominaban ese continente. O sea, eran los que calificaban siempre al mundial. Así que el mundial anterior había calificado a Argelia también. Y en este, pues calificó junto con Marruecos. En el mundial anterior había calificado a Argelia en el 82, pero ¿con quién? Me estoy tratando de acordar con quién era el otro. Con Camerún. Con Camerún, ajá, sí, con Camerún. Y en el 78 fue Túnez. Sí. Ay, no me recuerdes eso. Ay. Mejor pasemos al partido de Brasil contra Argelia en el Jalisco. Sí. Que ahí lo ganó con gol de Careca. Sí, sí. Un partido donde hicieron... Levantando en este mundial, ¿no? No era tan conocido Careca en... Careca ya jugaba para el Napoli. No, ya estaba en el Sao Paulo. Y luego, como en el 80, creo que no sé si fue después de este mundial. Un año en el 87, después. Cuando se fue al Napoli. Sí, cuando se fue al Napoli. Pero aquí fue cuando despuntó. Ajá, porque hay que recordar que antes no era tan común que los jugadores americanos emigraran a Europa porque todavía tenían reglamento de extranjeros. Bueno, tienen ahorita, pero es mucho más. Sí, el único que jugaba laxo, más relajado. Sí, ahorita el que jugaba en el extranjero era Ediño, que jugaba para el Udinese. Sí, sí, porque Sócrates venía de la Fiorentina, pero ya tenía un año en Brasil que había regresado. Igual Zico ya estaba de regreso en casa. Sí, o sea, todos estaban en equipos de Brasil. Sí, entonces pues no era común que los brasileños se fueran a los 18, 17 años a entrenar en Europa y hacer carrera allá. No, era una época en que, digamos, tenías que despuntar en los grandes de Brasil, el Flamengo, el Fluminense, el Botafogo, el Gremio, el São Paulo, el Corinthians, el Internacional, Santos. El Inter, Santos, todos estos grandes, pues tenías que triunfar en uno de ellos para ser convocado. Y esos equipos en ese momento estaban a la altura de cualquier equipo top de Europa. O sea, también eso hay que hacerlo ver. O sea, no había tanta disparidad. Sí, es que vamos a ponerlo así de esta forma. En el fútbol actual, si mandas al 80% de los brasileños de regreso a Brasil, tienes una liga que le pelea completamente cualquier otra liga. Sí, fácil. Sí, aparte fácil, también te ganan una Copa Libertadores y un Mundial de Club, si te da la gana. Sí, de por sí ahorita ganan la Libertadores, llegan a ganar el Mundial de Clubes. Pues imagínate si quitas y dejas nada más en Europa, digamos, a 3 jugadores tipo, no sé, Neymar y un par más. Neymar, Alisson o algo así. Sí, pero tienes acá en Brasil, tienes a Fernandinho, a William, a Gabriel Jesus. Gabriel Jesús, Thiago Silva. Sí, pero bueno, no nos desviamos porque pero hay que poner contexto. Hay que poner contexto, sí, porque ahora nos regresamos al 3 de marzo, que llegaron a España y se quedó como que, o sea, de verdad. ¿Qué coño, mijo? ¿Qué coño? Pero coño, mijo, pero ¿qué coño es esto? Imagínate a Emilio Butragueño al minuto 1 siendo ovacionado por la gente, igual que lo hacía en el Santiago Bernabéu. Sí, en Santiago Bernabéu, pero el 3 de marzo. Imagínate la reacción. Así es. No, pero es que imagínate, o sea, y mira, Butragueño, que jugaba en el Bernabéu, o en aquel entonces Zubizarreta, que jugaba en el antiguo San Mamés, o sea, y que te los pasen al 3 de marzo, es como que,
¿Pero qué coño? ¿Qué coño? No, coño, Mickey, coño. Sí, aparte, sí, o sea, sí, no era un lugar adecuado para la selección española, seamos honestos. O sea, no merecían tanto. Bueno, conquistaron México, pero bueno, si fuera... Entonces sí se vengaron por esa parte. Sí, nos vengamos de ellos. Por cierto, un jugador de... Por cierto, un dato random aquí que tenemos que decir. Un jugador que no estuvo en los 2 partidos en Guadalajara, que ya fue titular después, Ramón Calderé. Lo hemos mencionado en varios programas. Este hombre que tenía un nombre muy español, Ramón Calderé del Rey. Él no jugó el partido contra Brasil, pero sí ya entró de cambio en Pero ¿sabes por qué no pudo jugar el primer partido? Guay. Por la famosa venganza de Moctezuma. Algo comió cuando llegaron a México y acabó hospitalizado. Mira, ha de haber dicho, llegaron a Guadalajara, yo me imagino, y le han de haber dicho, señor Calderé, ¿no se le antoja una torta ahogada? Claro. Ha de haber comido una jericaya. Déjate una torta ahogada, una jericaya, algo así. Sí, le han de haber a la tortita ahogada, a la jericaya le echaron algo y ya. Ahí, Rip Calderé. Sí, estuvo que no podía salir del baño, adorando al dios de porcelana unos cuantos días. Y pues ya para el partido, ya en el partido contra Irlanda entró de cambio. Y ya fue titular el resto del torneo. Por cierto, ¿sabes quién? También Irlanda del Norte tenía a un personaje icónico que ya se estaba despidiendo del fútbol. Pat Jennings, el portero de Irlanda del Norte, que por muchos años fue el portero de tu Arsenal, el Arsenal que daba miedo, y del Tottenham. Jugó en los 2 rivales odiados. Y Pat Jennings, de hecho, llegó a este mundial con 41 años. Y ole. 41 años lo jugó Pat Jennings. Y de hecho se retiró en este mundial. Los cumplió en este mundial. Así es. De hecho, los cumplió en el partido contra Brasil. Así es. Fue el partido de su despedida. Este fue su último partido profesional. Si hubiera todavía tenido 40 años, yo creo que no pierden 3-0. Por cierto, Brasil había jugado muy mal los primeros 2 partidos contra España y contra Argelia. Pero en se acordaron que eran Brasil y dijeron, ahora sí, vamos con todo. Y hasta hicieron un cambio, hicieron varios cambios a la alineación. O sea, por ejemplo, Casagrande, que es que era uno de sus titulares, ya en este partido no salió como titular. Jugó Müller de inicio. Pero 27 minutos después lo sacaron. Sí, pero Müller igual fue el titular en los siguientes partidos. Y también hubo otro jugador, un chamaco de 22 años. Así es. Y otro jugador que Yosimar, el lateral derecho, también fue de los que entró de titular en este partido en lugar de Edson, que se lesionó en el partido contra Argelia, y metió un golazo, uno de los mejores goles del mundial. Un disparo desde unos 30-40 metros y al ángulo. O sea, Pat Jennings ni se enteró jamás de lo que había sucedido. Dijo, estoy cumpliendo, I'm having 41 years and I don't know what the fuck happened. Pero bueno, tuvimos también un doblete de Careca. De Careca. Y también hubo otro doblete simultáneo en el de España, de Calderé precisamente. Sí, ahora seguía el castigo de España. Ahora ya no los mandaron al 3 de marzo. Ahora los mandaron a Monterrey. Los mandaron al tecnológico, o sea, pero el viaje que tuvo que hacer España en aquel momento, llegar a Ciudad de México. De Ciudad de México los mandan a Guadalajara y de Guadalajara los mandan a Monterrey. Sí. Y aparte, es Monterrey. Y aparte, a las 12 del día, en Monterrey. O sea, rudeza innecesaria. Y aún así, pues pudieron ganarle a Argelia, pero era Argelia. Sí, 3-0. Una goleada contundente. ¿Y cómo quedó el grupo, Gillo? El grupo quedó con Brasil en primer lugar porque no recibió gol. Así es. Era algo muy importante porque Brasil siempre lo hemos considerado como menos ofendiendo, pero no recibió gol en esta fase de grupos. Y España quedó en segundo lugar y los irlandeses y argelinos se fueron con un solo punto. Sí, y por cierto, Calderé, que se recuperó de la venganza de Moctezuma, anotó contra Argelia. A mí dijo, mira, ya estoy hasta los huevos
de la venganza de Moctezuma, su coña madre, hasta aparte me manda a Monterrey, pues me voy a desquitar con el primero que encuentra. Y agarró a Argelia y se desquitó con ellos. Luego en Ahora el nos grupo vamos es al grupo E. al grupo de la periferia. Y este grupo Literal. que ya lo habíamos comentado en el episodio de Uruguay, pero ahora vamos más a fondo. Más a Porque fondo. porque empezaba precisamente con Uruguay contra Alemania en Querétaro. Así es. Y Alzamendi ponía adelante a los charrúas rápido fueron muchos goles tempraneros, por lo que estoy viendo. Sí, al Al minuto 4. Y los alemanes, pues, sacando la garra alemana, se puede decir, Uh-huh. Ya. con gol de Klaus Alof, Sí. empató el partido y se llevó un puntito muy valioso. Que. Como que Uh-huh. Sí, que para mi consideración, pues un punto que le salió barato a ambos. Sí, y aparte toma en cuenta, esta Uruguay llegaba con muchas expectaciones porque regresaron al Mundial desde el 74, no calificaban a uno. Y venían con una buena generación, tenían a Enzo Francescoli, a Antonio Alzamendi toda esa camada. Y decían, va a ser el Mundial de Francescoli, que a muchos lo ponían a la altura de Maradona en aquel entonces. Ya veremos qué sucedió después. Pero aparte, antes del partido contra Alemania, otro que cayó por la venganza de Moctezuma, uno de Uruguay, el arquero, el portero que era Rodolfo Rodríguez, se enfermó del apéndice llegando a Querétaro. Y entonces el Mundial lo tuvo que jugar Fernando Alves, que iba de suplente y terminó siendo el titular. Fernando Alves, que también duró muchos años de titular en Uruguay después de esto. Y Alemania venía con Andreas Brehme, con Lothar Matthäus, Rudi Völler, Karl-Heinz, ándale. Y el asesino de los porteros, Toni Schumacher. El portero que ya sabemos que en el 82 se hizo famoso por asesinar prácticamente a Patrick Batistón en la semifinal. Y aquí todavía seguía siendo el portero titular. Y aparte en este partido contra Uruguay fue el capitán, Harald Schumacher, Harald alias Tony, así le decían, Toni Schumacher. Y ya venía con un entrenador nuevo. Acaban de cambiar de entrenador. En el 84 despidieron a Jupp Derwall y trajeron a una leyenda del fútbol alemán. Histórico. Sí. A Franz Beckenbauer, el Kaiser. Sí, para dirigir precisamente a Die Mannschaft. Que también, pues, uno de los retos para Franz Beckenbauer era precisamente trabajar con una generación que venía, con una que venía de salida, tanto con una que estaba apenas despuntando. Así es. Y luego en la pequeña Copenhague. la versión fea de Copenhague. La pequeña Copenhague. En esa. En donde en lugar de pan danés te dan bolillos duros. Bueno, bolillos duros si bien te va. Y luego, en lugar Con lechera. de decirte cámara, te dicen, cámara. Escocia caía 1-0 contra Dinamarca. Sí. Que en Dinamarca venía un joven Michael Laudrup. Michael Laudrup. Sí. Sí, un joven Michael Laudrup que después sería vital para uno de los títulos más importantes de la historia de Dinamarca en la Euro del 92. No, él no jugó. Fue el hermano. Brian Laudrup, exactamente. Sí, Michael Laudrup no quiso ir a esa Euro por estar peleado con el técnico, pero sí, ya él era la figura, por así decirlo, no la figura, porque la verdadera figura era Preben Elgjaer, sino que él era la mayor promesa que tenía Dinamarca. Exactamente. Tenía 21 años, llegó al Mundial con 21 años. Sí. Y que esa Dinamarca ya venía sorprendiendo al mundo desde la Euro del 84. Y en este Mundial tenía que confirmarlo. Sí, el asunto es que, un poco de contexto, Dinamarca por muchos años fue un ausente del fútbol, o sea, Dinamarca no su primer mundial. Era su primer mundial. Y es que Dinamarca apostó por un proyecto de, digamos, de fuerzas básicas, de crear una liga,
excepcional, porque en aquel entonces la Liga de Dinamarca, si de por sí ahorita es bananera, en aquel entonces era el doble de bananera o el triple de bananera. Entonces decidieron apostar por un proyecto de juventud para por fin poder competir con otros equipos, porque pues, el único equipo nórdico que competía era Suecia. Y eso a veces. Y para que les digas a los daneses, hey, te está ganando Suecia en algo. No, Triggered. no, mi ciela, no lo voy a permitir. Triggered. Y después tuvimos, bueno, y en Irlanda, en Escocia, perdón, estaba también otro histórico del fútbol británico, Roy Aitken. Que, pues, uno de los jugadores con más apariciones en el Celtic de la historia. Así es, y venía... 667 partidos jugó. Y venía también el que era el capitán de Liverpool en aquel entonces. Bueno, el que fue el capitán de Liverpool por muchos años, Graham Souness, que era el capitán de esta selección escocesa. Ya tenía 2 años jugando en la Sampdoria, pero fue una figura de Liverpool muchos años. De Liverpool que daba miedo, el Liverpool que fue varias veces campeón de Europa. Entonces, pues, un partido ríspido, así como es la vida en esa. Nueva Copenhague, por favor. Y bueno, el siguiente partido, Alemania contra Escocia. 2-1 con goles de Bellerin y Adolfs. Sin sorpresas ahí en la corregidora. Sí, no, hubo una sorpresa. El gol de Gordon Strachan, el que lo puso adelante Escocia, es una de las celebraciones más cómicas en la historia del mundial. Gordon Strachan, como contexto, mide 1.68 y trató de brincar la barda y no pudo por la altura. Entonces, ¿qué? Se conformó con nada más poner un pie arriba de la barda y eso es como que, brinqué la barda. Vi a Luis Flores el otro día festejar un gol así, lo voy a intentar yo. No, estoy muy chaparro. Entonces voy por a eso les comentaba que era histórica el festejo de Flores. Sí, porque luego lo quisieron imitar y ahí no salió. Aparte traía peinado del Piojo Herrera en los 90. Híjola. Sí. Una cosa lamentable. Sí, una cosa verdaderamente lamentable. El peinado de Gordon Strachan, que venía de ser... Era la figura de esta selección escocesa, tomando como quien dice la estafeta de Kenny Dalglish, que ya no estaba en esta selección. Pero viene... Y aparte hay que también tomar en cuenta que Escocia estaba dirigida por Sir Alex Ferguson. Así es. ¿Y qué sucedió luego en Nueva Copenhague, Gillo? ¿Qué sucedió? En la pequeña Copenhague, pues Dinamarca goleó 6-1 a Uruguay, con arbitraje de Antonio Márquez Ramírez. Sí. Que ahorita nos platicarás un poquito de él, Beto. Ajá. Y un hat-trick de el Jair Larsen, el único, creo que de la fase de grupos. Sí, Preben el Que logró anotar un triplete. Gol de Lerby, de Laudrup y de Olsen. El príncipe Francescoli emparejó, bueno, no emparejó, acercó un poquito. Entre comillas, acercó. Puso a Miguel Bocio al 19 para complicar aún más las cosas. Sí. O sea, la cosa ya no venía bien desde entonces. Sí, o sea, para el primer tiempo ya había finalizado 2-1. Pero en el segundo, Dinamarca se fue como gorda en tobogán. Dijo, bueno, estoy en esa, lo voy a aprovechar. Voy a salir de Nesa con la mejor, porque ya no regresaron a Nesa después de esto, ¿eh? O sea, aquí se acabó Nueva Copenhague. O sea, Dinamarca estuvo invicto en Nesa. Sí, fue la casa. Y no es fácil, y mira, no es fácil decir eso en Nesa. No, ni cómo vas. Aparte, como vaya de turista o no, irte invicto de Nesa. Como vas en Nesa. Sí. En cualquier situación. El Conta Proofs. Pero sí, un 6-1 que puso la cosa muy complicada para Uruguay. Pero dirías, ya están eliminados. Pues no, mi ciela, porque todavía tenían chance. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí, y luego en la corregidora, pues el duelo de titanes europeos. Sí. Y Dinamarca dio la sorpresa. Sí, Dinamarca se va invicto, se lleva 6 puntos.
6 de 6. Sí. 6 de 6, 3 victorias, 9 goles a favor y solo 1 en contra. Pero lo que sucedió a la misma hora en esa, Dios mío. Escocia-Uruguay. Ya lo hemos mencionado en varios programas. El festival de patadas que hubo en el Escocia contra Uruguay. Sí, para En empezar. el minuto 1 expulsan a José Batista. Sí. Que por cierto. Ahí ya mini valió ahí. O sea, mira, pones a Escocia, Uruguay, que son fans de las patadas, te expulsan al 50. Los pones estás en jugando esa. y los pones en esa. O sea, ¿cómo? A ver, yo creo que ni el vestidor siquiera era seguro en aquel entonces. Por cierto, hay una anécdota que dicen que el utilero de Uruguay se quedó en el vestidor y de pronto vio llegar a José Batista regresando al vestidor y le preguntó, oye, pues ¿qué te pasó? Pues me expulsaron, che. Y dice, ¿expulsaron? Pues si yo ni he escuchado el himno. No, y luego dicen que tenía Sir Alex Ferguson, le dio una labor muy importante a Andy Goran, el portero suplente. Ajá. Que era ayudar al cuerpo de utilería a que los asistentes no se robaran los artículos del equipo. Cuando salían a calentar les cuidaba las espinilleras. Solamente en esa podía pasar eso. Gracias, Nesa, por existir y por ser sede mundialista. No mueras nunca. De Little Edinburgh. New Edinburgh fue nombrado a partir de entonces porque Escocia se llevó 1 punto de oro. Sí, y Uruguay, pues con ese punto. No le sirvió de nada el punto, pero. No. Bueno, sí, Pero la historia de jugar en esa nadie se los va a quitar. no, y aparte, si Alex Ferguson se fue. Jugaron más partidos Uruguay y Dinamarca en esa que Bebé. Brutal. Salvaje, pobre Bebeto. Es rudeza innecesaria. Pero, pero a ver, nada más quiero mencionar. Después de ese partido, si Alex Ferguson lo mencionamos en el podcast, dijo, en el podcast que le dedicamos a Ferguson, dijo: yo, la verdad, me voy feliz por irme de aquí. No sé si por irme de Nesa o por irme del Mundial. No sé si por alguna de esas dos. Yo creo que las dos. Pero dijo, yo no quiero seguir en este lugar porque lo que hicieron los uruguayos hoy es asqueroso. Y yo no les deseo suerte porque no se la merecen. Y lo que hicieron hoy fue el reflejo sediento de una nación. Poco ardido el muchacho, poco ardido. Sí, digamos que ya lo mencionamos en el episodio de Sir Alex Ferguson. Después se desquitaría con varios jugadores uruguayos. El caso de Diego Forlán. Así es. Y pues así, Uruguay, con ese empate, dirías, fue goleado fue goleado por Dinamarca. Sí, fue goleado por Dinamarca. Me hizo López Obrador, perdónenme. Hice la pausa. Dirías, ya no va a calificar. Pues no, mi ciela, porque Hungría le fue peor. Tenía los mismos puntos, pero diferencia de goles de Uruguay de -5 contra -7 de los húngaros. El gol que metieron fue la diferencia. Sí. Bueno, en parte. O sea, también sí, pero en parte también pues le ayudó a Uruguay pues no haber sí, en parte el penal, pero también no haber perdido por más goles ante Dinamarca. Sí, y aparte. Sí, por eso, es que Hungría perdió 6-0 contra la Unión Soviética y 3-0. Uruguay perdió 6-1. Sí, y lo que son las cosas, o sea, si hubiera estado el puntaje actual de 3 puntos, Hungría hubiera calificado, porque Hungría le ganó a Canadá. El problema es que ellos fueron goleados los otros 2 partidos y eso fue lo que los terminó echando del Mundial. Pero bueno, vamos al grupo F. El grupo de la muerte. El grupo de la carne, no, de la muerte, porque la neta lo ves y dices, Dios mío, qué cosa más horrible de grupo. Ve los partidos, o sea, fueron partidos infumables. Suficiente tenían con mandarlos a Monterrey, comer carne asada y lo demás, pero los partidos, Dios santo. Empezamos con un Marruecos contra Polandia. En el estadio que huele a no miados. pasó nada y nos fuimos 0-0. Ahí en el estadio universitario. En el estadio que todavía no olía a meados, o a lo mejor sí. No lo sabemos. O empezaba a oler a miado. Luego, Portugal en el Tecnológico jugaba contra Inglaterra.
Así es. Y con un gol de Carlos Manuel al minuto 76 rompió el 0 en este grupo. Así es, y aquí parecía, aquí en esta ronda parecía que Portugal después de la primera jornada tenía el liderato de grupo, pero aquí empezaba la debacle. Aquí empecé la segunda parte del caso Saltillo. Me voy a ir por piezas, ahorita que mencioné los resultados, Gillo, pero el primer episodio de 3 aquí lo tengo que mencionar. Ya después de todo lo que mencionó de lo que pasaba en Saltillo, empezaron a ponerse en el campamento protestas porque los jugadores decían queremos más dinero por nuestra participación en el mundial, queremos más bonos. Y justamente la cabecilla de ese grupo era Carlos Manuel, el que anotó ese gol contra Inglaterra. Y pues con más razón, o sea, después de ese partido ya las cosas no andaban bien. Y después ganaron ese partido contra Inglaterra, o sea, es un excelente resultado. Pues con más razón las protestas siguieron con todo. Y se fueron a huelga. Después de, como no llegaron a un acuerdo después de ese partido, se fueron a huelga unos cuantos días que no quisieron entrenar. Y entre las cabecillas de esa protesta eran Carlos Manuel, precisamente, Diamantino Miranda, que fue una de las figuras de esa selección. Ellos eran las cabezas. Y Paulo Futre. Paulo Futre, que luego ganaría una Champions con el Porto. Spoiler alert. Y es más, si se lo recuerdas hoy en día en Twitter, si le dices que es un jugador fracasado en Twitter a Paulo Futre, te va a recordar que ganó una Champions. ¿Y tú cuántas? ¿Cuántas Champions tenés? Bueno, el punto es que las protestas siguieron y los jugadores se fueron a huelga. Pero en el siguiente entrenamiento, resulta que el capitán era el portero, Manuel Bento. Y se fracturó. Se fracturó en el entrenamiento después de la huelga. Y ahí terminó su carrera, básicamente. El resto del mundial lo tuvo que atajar Vítor Damas, que era un portero ya veterano también. O sea, era un portero ya de... Pues ya llegaba a este mundial con casi 40 años también. Tenía 39 años, 38 años cuando se jugó el mundial. Y Vítor Damas ya estaba muy fuera de forma, pues ya no daba una. Y él fue el que jugó contra Polonia el siguiente partido. Así es, contra Polonia. Pero vamos primero a... No, vamos de una vez a ese. Sí, pues. No, sí, porque otra vez el tecnológico también vio otro partido infumado. Ahora fue empate sin goles entre Inglaterra y Marruecos. Entonces, pues sí, el Polonia le gana 1-0 a Portugal con gol de Smolarek. Uh-huh. Y cuando el Legia de Varsovia... Legia de Varsovia, discúlpenme. El Pacto de Varsovia. Cuando el Pacto de Varsovia daba miedo. Y luego, por fin... Todavía Polonia tenía esa generación que fue tercero en el 82 y aparte la que fue revelación. Pues en los años 70, pues todavía podía tener un poco más de fuerza. Sí. Y sí, le ganan 1-0 a Portugal. Portugal que vino a la debacle. Sí, y por cierto, aquí todavía jugaba Boniek, el que fue la figura de la Juventus por muchísimos años. Y luego ya estaba en la Roma cuando fue el Mundial. Sí, o sea, capitán de Polonia. El capitán de Polonia. Aunque ya no era ni la sombra de lo que había sido en el 82. Pero era un jugador destacado. Y aquí viene el segundo episodio del caso Saltillo. Porque ya empiezan los rumores de que varios jugadores están saltando la barda. Ya saben lo que significa saltarse la barda en la concentración. Pues que agarraron hicieron sus juegos de azar con mujerzuelas, literal. Y varios jugadores ya de plano, por ejemplo, dicen que Vítor Damas, después de ese partido, el portero que venía ya de titular, estaba ya pasando por una depresión muy fuerte después de esto. O sea, ya él no se sentía ya para jugar el mundial. Y él había caído en depresión por no estar por no estar listo pues para el mundial. Y todavía le quedaba un partido más contra Marruecos donde se jugaban la vida. Y aparte tenemos de que en Portugal cuando los jugadores sacaron una carta pública para protestar por lo que ellos consideraban malos tratos de la federación, pues en Portugal nadie sintió pena por ellos. Nadie sintió pena por ellos. Es más, Adidas, que tenía un comercial con la selección de Portugal,
lo dejó de pasar justamente por esos problemas. Porque la gente en ese momento odiaba a la selección de Portugal. O sea, eran como que las divas más... eran las peores divas del mundo en ese entonces. Y después de esa derrota todavía quedaba un partido más donde todavía podían pasar a la siguiente ronda, pero tenían que ir a Guadalajara, bueno, a Zapopan, al 3 de marzo. Y aquí vino la debacle, Guillo. Ahí vino la del debacle. Ya pasamos cuando tuvieron que irse de su amado Saltillo. ¿Es a lo que te refieres con eso que llegó la debacle? Uh-huh. Sí. Y tuvieron que ir al estadio 3 de marzo, Jaspan, a hacer el ridículo. A hacer el ridículo. Contra ¿Por Marruecos. qué? Porque Marruecos se acordó que tenían que meter goles para ganar los partidos, que no podían pasar con puro 0-0. Ya habían visto la experiencia anterior y sacaban las cuentas y decían, no, es que Portugal ya ganó, Inglaterra puede que gane, Polonia ya todavía ganó. trae. Entonces pues tenemos que ganar, y con un doblete de Kairi y otro gol de Merry Crimau, El que dije que comió le 14. ganaron. El de las 14 hamburguesas. El de las 14 hamburguesas. O sea, sacó aquí todo el power de las hamburguesas de Monterrey. Echó toda la carne al asador. Sí, digo, qué bueno que ya no estoy en Monterrey, pero aún así, bueno, quiero regresar a Monterrey, porque si gano el partido regreso a Monterrey, porque iban a ser primeros de grupo si ganaban. Así es, y Diamantino, que era el que estaba en todo el argüente que comentó Beto, fue el que metió el gol del descuento. Uh-huh. Y mientras tanto, allá en Monterrey, en el estadio universitario, en el universitario, aquí dice... No, sí fue en el universitario ese partido, el de Polonia era la cabeza de grupo, entonces se quedaban en el uni. Entonces está mal mi fuente. Bueno, en fin. Fue con un triplete de Lineker. Así es, el segundo triplete que vimos en la fase de grupos. Sí, de Gary Lineker, quien por cierto es ahora analista de televisión en la BBC de Londres. Uno de los mejores, de hecho, es uno de los más respetados. Un gran sitio. Algo así como un Tato Noriega inglés. Así es. Y un tipo que, por cierto, habla muy bien español. Eso también lo tenemos que mencionar. Sí, por un tiempo que vivió en España, ¿no? Sí, jugó en el Barcelona, justamente. Don Gary Lineker. Gary Winston Lineker. Sí, que en aquel entonces jugaba para el Everton. Ugh. Y terminando ese torneo, precisamente se fue al Barcelona. Doble. Ugh. Pero surgido del Leicester. Bueno, Antes de que era miedo. El Leicester que daba risa más bien en aquel entonces. Así es. Entonces, en la tabla de terceros lugares, pues Irlanda del Norte no tenía nada que hacer con solo un empate. Bélgica y Polonia tenían asegurado con una victoria, un empate y una derrota. Y pues lo que comentábamos, si le hubieran dado los 3 puntos por la victoria a Hungría, le daban los 3 puntos que los ponían sobre Bulgaria y Uruguay, y por la diferencia de goles Uruguay quedaba fuera. Y vamos a hacer una pausa, vamos a descansar, vamos a dejar esto en 2 partes. Uh-huh. Sí, para irnos a la segunda ronda. A la segunda ronda hacemos la segunda parte, que viene lo bueno. Sí, que viene lo mejor de este mundial, por lo que más se le recuerda. Hablamos ahorita de como así decirlo, lo intrascendente de este mundial, que ya vimos que intrascendente no tiene nadie. Ya nos dio varias historias aquí. Así es. Pero vamos a hablar de lo que todos recordamos. Así es. Volvemos. Pónganle el siguiente video, recomiéndenlo, tomen un descanso, quédense en casa, nos vemos. Hasta aquí este episodio de Soccer Punch. Recuerda que estamos en Spotify, iVoox y iTunes, en todas como Soccer Punch. También nos puedes seguir en Twitter como @elfutbolito.mx. Danos un like en facebook.com/elfutbolito.mx y apoyarnos monetariamente en patreon.com/elfutbolito. Soccer Punch es una producción conjunta de El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Gracias por escuchar.
Locución, Nancy 3V. Producción, Alberto Domínguez.